Bueno, acá estamos otra vez en el podcast Los temas de la literatura con Gabriel Landoni. Hoy vamos a empezar un pequeño ciclo dentro de este podcast hasta fin de año, trabajando sobre el tema de la novela. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo estás, Alberto? Gracias por invitarme. Aquí estamos, Bueno, la idea es hacer un primer podcast hoy a partir de un texto de Kundera y algunas ideas que tenemos con Gabriel sobre la novela, la importancia de la novela, la lectura de la novela, la estructura de la novela y lo que la novela fue para lo que llamamos el espíritu europeo durante el último siglo y medio, 2 siglos, pero que data desde el Renacimiento. Y después, a partir de los podcasts siguientes, tratar determinadas novelas puntuales, analizándolas un poco más o promoviendo a leerlas o hablando un poco de cada uno de los autores, que van a ser 9 podcasts con 9 novelas y 9 novelistas distintos, ¿verdad? Así que ¿estás buscando para nombrarlas? Sí, bueno, de todos modos las podemos nombrar de memoria también. Sí, está bien. Pero en realidad quería ubicar más o menos la hoja de ruta que habíamos hecho. Vos mencionás que en este primer momento vamos a hablar de las novelas paradigmáticas de Occidente, esto que vos bien decías. ¿Qué significa la novela? ¿Qué significa para el imaginario colectivo? ¿Qué significa para el lector de novela? ¿Qué revela la novela? ¿Qué piensa la novela? Como si decimos el cine piensa, hay ideas guión cine, ideas guión teatro, bueno, hay ideas guión novela. Totalmente. La novela piensa como un arte independiente, y aquí vamos a parafrasear a Kundera, que después leeremos algún fragmento. Hay una sabiduría de la novela, es una mirada que tiene la novela sobre el hombre, sobre el ser humano, sobre la sociedad, y que esto viene fundamentalmente desde el Renacimiento, de las primeras grandes novelas de la modernidad etimológica, así el Quijote, Gargantúa y Pantagruel de Rabelais, y luego con toda la novela del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XIX y las novelas del siglo XX. Claro, y aparte la novela tiene como una forma, como toda forma literaria, tiene una forma que es única, original y que no se puede comunicar de otra manera que no sea mediante la novela. Exactamente, cuando nosotros nos referimos a esto que parece a lo mejor un poco abstracto, la sabiduría de la novela, que no es la sabiduría de su autor, claro, en el decir de Kundera, sino una sabiduría del género. Es como hay una sabiduría del cine. El cine nos muestra una realidad porque hay una relación entre forma y contenido, claro, que es propia de ese arte. Inclusive dentro del cine los diferentes géneros tienen diferentes formas de decir. Y eso es propio de ese enunciado, claro, y no es reproducible o imitable por otro enunciado. Exacto. Eso es lo que revela el cine, o ese género del cine lo revela el cine nada más. Y la novela tiene una sabiduría que parte en la paráfrasis que hace Kundera del Renacimiento con el Quijote y con Rabelais, y que nos acompaña hasta ya el siglo XXI con grandes novelistas contemporáneos, que lo vamos a tratar también, ¿no? Sí, los vamos a nombrar, aunque no sean aquellos que nos ocupemos específicamente. Vamos a tratar de nombrar también este espacio. Es un espacio en donde nunca está de más recomendar lecturas, recomendar autores y compartir experiencias que nosotros hemos tenido como lectores y que queremos que los oyentes se acerquen a determinados textos. ¿Por dónde querés empezar? Sería el propósito ese, ¿no? Promover realmente la lectura de la novela en este caso. Sí. Bien, mira, vamos a empezar por un texto de Kundera. Hago una pequeña... El arte de la novela. El arte de la novela, el libro es El arte de la novela, Kundera tiene, además de sus novelas de ficción, La inmortalidad, La insoportable verdad del ser, La lentitud, La ignorancia, en fin, La identidad, varias novelas, el libro de la risa y el olvido, Jackie su amo, una obra de teatro. Tiene 3 libros de ensayo. El arte de la novela, los 3 tratan fundamentalmente de sus obsesiones, que son fundamentalmente con grandes novelistas que lo precedieron y también con otros artistas de otros géneros. Pero fundamentalmente este libro, El arte de la novela, trata precisamente de esto, de este género, ¿no? Y en él hay un texto final, el último capítulo, es el discurso de Jerusalén. Es un premio que daba, por lo menos porque se lo han dado hace como 40 años a Kundera, este premio, que da Israel, el premio más importante que da Israel, y casualmente es un premio, o causalmente es un premio dirigido a la literatura internacional.
y es el premio más importante, dirigido a la literatura internacional. Y Kundera lo recibió hace como 40 años. En esa oportunidad da un discurso que aprovecha para parafrasear precisamente el arte de la novela. Dice claramente, lo recibo como novelista, no como escritor siquiera, que pudiera ser escritor de otro género, sino como novelista. Y ahí habla de la sabiduría del arte de la novela. Si te parece, podemos leer algunos fragmentos. Sí, yo quería no. hacer esta breve aclaración. Digo, nosotros hemos charlado muchas veces, y a lo mejor al aire también, y podemos volver a hacerlo, sobre el lugar de la crítica en relación al arte. Yo tenía en la juventud posiciones tal vez más taxativas, hoy no son tan taxativas, pero prefiero, por decirlo de alguna manera políticamente correcta, a los críticos que son artistas o que son creadores. A lo mejor no creadores del género que critican, pero sí creadores en otros géneros. El escritor que habla sobre literatura y el escritor que habla sobre pintura, o que habla sobre cine, o que habla sobre teatro. No aquel que es un profesional, diríamos entre comillas, o concursiva, de la crítica, aquel arancelado, claro, que se dedica solo a la crítica sin haber descendido o ascendido al infierno o al paraíso, claro, del acto creador, de las vicisitudes, sin sufrir. El acto creador. El acto creador. Un burócrata, un materialista, un empleado, un mercenario. Un mercenario, también, podríamos decirlo. Pero... Y en esta época sí, lamentablemente, digamos, ¿no? Tal vez no así en el pasado, pero bueno. Y esto, por supuesto, que como creadores nosotros incluimos no solo artistas, pensadores también, es decir, un filósofo, un pensador, aún asistemático, está de alguna manera también atraviesa el acto creador, entonces está legitimado en este sentido de lo que yo estoy diciendo. Esto es una opinión personal, ¿no? Claro. Que puede ser discutible, por supuesto. Entonces digo, ¿por qué Kundera? Por eso, porque es un gran novelista, además porque es un crítico de arte y porque estos 3 libros de ensayo, El arte de la novela, los menciono de nuevo, Los testamentos traicionados y Un encuentro, son libros imperdibles que motivan al lector a leer. A mí me ha motivado, es decir, no te ocurre a vos, me ocurre a mí, no necesitamos mucha motivación extra, estamos claro, ya hipermotivados para leer claro, ambos, pero aún así Kundera me ha motivado a leer algunas novelas o a releer algunas novelas que a partir de su mirada pude atravesarlas, recorrerlas de otra manera. Creo que un fin, antes que empiece a leer, creo que un fin de este programa, de lo que nosotros hacemos habitualmente como docentes o en la vida en general, se asemeja mucho a esto que vos acabás de decir de los libros de ensayos de Kundera, especialmente con el arte de la novela. Volver a leer, incentivar a leer, llamar la atención para leer, incentivar, porque en esta época es difícil, digamos, en esta época muchos necesitan motivación para leer. Ojo, por ahí hacerles leer este libro de Kundera es difícil también, digamos, o sea, pero me parece que es fundamental en ese sentido, sobre todo, en cuanto a la incentivación y en cuanto a la propuesta de leer y sobre todo de volver a leer. A mí me ha pasado, atravesando el libro de Kundera, y me ha pasado con otros críticos o ensayistas o gente que ha pensado el arte literario, Borges, por ejemplo, que eso que está nombrando yo lo había leído, pero ahora ya me motiva a volver a eso porque hay como otra cosa que a mí se me había escapado, o por la misma evolución mía de edad. Uno lo leyó a los 20 años, no es lo mismo que leerlo a los 50, pero como esta idea de releer y en ese releer repensar y poder darle otra mirada, porque uno ya no es el mismo que cuando lo leyó la vez anterior. Y ahí verdaderamente las grandes obras son inagotables, es decir, no es que no, ya la leí. No, y profundamente polisémica en esto, es decir, claro. Y a partir, vos mencionaste precisamente a Borges. Borges ha hecho su biblioteca personal, ha trabajado para grandes editoriales, haciendo una selección de lo que para él eran libros imprescindibles. Lo ha hecho Abelardo Castillo en esa biblioteca de los recobrados. Y en realidad esa guía es muy autorizada. Digo, aún para aquellos que tenemos una gran experiencia en la lectura o en la escritura, como vos o como yo, aún así es muy ilustrativa. Yo sigo a estos grandes escritores, por supuesto mucho más importantes de lo que he podido hacer yo en las letras, que se internaron primero en el laberinto del pensamiento, y lo sigo con unción y releo muchas veces guiado por su propio itinerario.
porque esto me permite a mí hacer un correlato lógico, porque además los libros, ningún autor, por original que sea, es totalmente independiente ni de su tiempo ni del pasado. Es decir, todos adeudamos, lo dice Kundera puntualmente, mi herencia es la herencia de Cervantes, digamos, ¿no? Nada, el siglo XX no nos disculpa con nuestra deuda con Shakespeare, ni con Cervantes, ni mucho menos, ni con todos los artistas que nos precedieron. Grave error a veces también del siglo XX que se arroga la idea de que parece que nació espontáneamente de la nada y que no ha habido una tradición ni un pasado literario o artístico que lo sustentara, ¿no? Y entonces esta guía o esta conexión no solo la guía de lectura, sino esta articulación entre diferentes pensadores que de algún modo se suponen previamente y se justifican como prerequisito para que los que vinieron después dieran la obra que tenían que dar, ese itinerario, ese encadenamiento, estos grandes escritores como Borges, como Abelardo Castillo, nos lo revelan también. Abelardo Castillo a mí me ha revelado a Rafael Barret en Quiroga, Quiroga en Lugones, y este recorrido que no siempre es tan claro, porque estos artistas han cultivado estilos diferentes, y vos decís, bueno, a ver, ¿qué tiene que ver Barret, anarquista español, que vivió en Paraguay, que escribió sobre los ingenios, libros no solo de ficción, sino políticos, con la obra de Abelardo? Y no, mucho. Como mucho tiene que ver la poética del tango, y no todos los escritores, Borges, por ejemplo, en eso se equivocaba, o lo reconocía a medias, digamos, no reconocía la poética del tango en su obra. Y Abelardo dice, absolutamente todos los escritores argentinos del siglo XX le debemos a la poética del tango, nuestra literatura. No, es que por ahí parecen que están en compartimientos separados, pero justamente es uno como lector quien los une. Porque tampoco es leer lo que Borges dice que hay que leer y nada más porque lo dice Borges, porque si no estaríamos en contra del espíritu crítico personal. Obviamente. Pero ir construyendo uno, ir atando cabos uno, ir encontrando. A mí me parece maravilloso encontrarme y formar una especie de triángulo imaginario con Marechal y Borges que por ahí no se hablaban. Porque estoy yo en el medio que los uno, con la lectura y con el pensamiento. Sí, eso. Pero como ejemplo, ¿no? Y además de tu propia voluntad o de tu actitud volitiva como lector, de encontrar en ellos una amalgama o un denominador común, existen puntualmente. Claro, es decir, porque vivieron en la misma época, se nutrieron de los mismos hechos culturales, aunque hayan tomado caminos diferentes. Totalmente. Entonces esto es posible y eso permite comprender cabalmente cada obra individual porque se comprende en un contexto. Nosotros siempre lo decimos cuando damos clases, cuando leemos un texto en un contexto y atravesado por una intertextualidad, en un intertexto. Claro. Nunca se lee un texto a solas. Claro. Siempre ese texto está inmerso en un contexto y tiene una intertextualidad que es más sugerente fuera de campo, diríamos en el cine, a veces mucho más elocuente o sugerente que lo explícito. Claro. Esta sería la manera de abordar a un escritor. Bueno, ¿vamos a leer? Leo. Dale. Voy salteando algunos párrafos porque es largo. Dale. Con gran emoción recibo hoy este premio que lleva el nombre de Jerusalén y la huella de ese gran espíritu cosmopolita judío. Lo recibo como novelista. Señalo bien, como novelista, no como escritor. El novelista, según Flaubert, es aquel que quiere desaparecer tras su obra. Desaparecer tras su obra quiere decir renunciar al papel de hombre público. Y no es fácil actualmente cuando todo, por poco importante que sea, ha de pasar por el escenario insoportablemente iluminado de los medios de comunicación, que, contrariamente a la intención de Flaubert, hacen desaparecer la obra tras la imagen de su autor. En esta situación, a la que nadie puede escapar del todo, la observación de Flaubert me resulta casi una advertencia. Prestándose al papel de hombre público, el novelista pone en peligro su obra y corre el riesgo de ser considerada como un simple apéndice de sus gestos, de sus declaraciones, de sus tomas de posición. Ahora bien, el novelista no es portavoz de nadie y llevo esta afirmación hasta el punto de decir que ni siquiera es portavoz de sus propias ideas. Cuando Tolstoy... Es interesante esto porque aquí va a hablar de la sabiduría de la novela, de esto que enunciamos al principio del programa. Cuando Tolstoy esbozó la primera variante de Ana Karenina, Ana era una mujer muy antipática y su trágico fin estaba justificado y merecido. La versión definitiva de la novela es muy diferente, pero no creo que Tolstoy hubiera cambiado, entre tanto, sus ideas morales. Diría más bien que mientras la escribía, oía otra voz distinta a la de su convicción moral personal.
oía lo que yo llamo la sabiduría de la novela. Y ahí nos detenemos un minuto para parafrasear esto. Es decir, cada arte de algún modo tiene una forma, por decirlo de esta manera, y sabemos que en arte la forma es mucho más que una forma, está directamente implícito en ella el contenido, como la poesía es pensamiento rítmico, si no es ideas, que ahí están en la filosofía, sino pensamiento musical. Bueno, la novela en su forma conlleva implícitamente, digamos, como inherente, inhiere a ella en su forma, una manera de ver la realidad, como una sonda existencial, una manera de revelar el orbe en el que está inscripta, el tiempo histórico en el que aparece, el precedente y probablemente también lo porvenir. Y esto es propio de este arte. Y esa sabiduría de la novela que le dicta, que le susurra al autor mientras la va escribiendo, que se va haciendo a través de él, y muchas veces hasta independiente de su voluntad, es la que Kundera llama la sabiduría de la novela. Y esto lo podríamos ahora ya anunciarlo, vamos a ver en el programa que viene, ¿no? Cuando veamos el Quijote. Esto le pasó a Cervantes, esto le pasó a Rabelais. Es decir, buena parte de la creación de su obra se independizó de ello. Cervantes jamás pensó como sujeto histórico, como hombre, como individuo, que iba a sobrevivir en el Quijote. Él creyó que iba a sobrevivir en sus poemas, que son muy buenos, en sus sonetos o en las novelas pastoriles. Él lo escribía casi en broma, el Quijote. De hecho, casi hasta lo desprecia en algún sentido. Porque es algo que se va de las manos. Se va de las manos, se hizo a través de él. Él fue una sonda existencial, él fue medium en algún... los que somos creyentes, podemos pensar del absoluto, es decir, de la belleza como un absoluto, es decir... de algo que se nos revela y que nosotros lo ejecutamos, pero que es superior a nosotros mismos como artistas. Exactamente, y fíjate hasta qué punto, lo que vos decís, la palabra revelación, y es una palabra clave, Heidegger, el gran pensador del siglo XX, dice... No pensamos con la ratio. Lo dice en Friburgo, en una universidad. La ratio no piensa. Es un escándalo, ¿no? Parecería escandalosa esta declaración. Él dice, el verdadero pensamiento está mucho más cerca de la intuición y de la revelación que de la razón. Entonces al autor, al escritor, se le revela a través de su arte, en el hacer de su arte, en este misterio profundo, hablamos de descenso a los infiernos, de ascenso al paraíso, del acto creador. Se le revela en ese acto misterioso que es el acto creador, parte de esa sabiduría de su arte. Kundera tiene otra afirmación que es muy interesante, dice... los autores que son más inteligentes, las obras siempre tienen que ser más inteligentes que sus autores. Los autores que son más inteligentes que sus obras debieran cambiar de oficio. Es cierto esto, porque si uno es muy inteligente y lo que hace es menos inteligente que uno mismo, bueno, no lo está haciendo bien, digamos, ¿no? Tendría que hacer otra cosa. Bueno, volvemos mejor a lo que dijimos programas atrás de que la obra siempre es más grande que el artista que la encarna. Absolutamente. Todos somos, fíjate vos qué interesante esto, sí. Tomo lo que vos decís a pie juntilla. Muchas veces somos capaces de acuñar ideas mucho más grandes que nosotros mismos. Claro. Y esto habla de la trascendencia, indiscutiblemente. Claro. El ser humano es, en alguna medida, un medio también de algo, de un plan, de una obra que lo trasciende. Que nos trasciende. Bueno, ¿querés redondear alguna Voy redondeando alguna idea. Y vamos cerrando, que ya estamos sobre la hora. Yo te miraba porque vos cronometrás perfectamente la duración del programa. Sí. Dice Kundera, esto que acabo de parafrasear, lo cito: los auténticos novelistas están a la escucha de esa sabiduría suprapersonal, lo cual explica que las grandes novelas sean siempre un poco más inteligentes que sus autores. Los novelistas que son más inteligentes que sus obras deberían cambiar de oficio. Pero ¿en qué consiste esta sabiduría? ¿Qué es la novela? Hay un admirable proverbio judío que dice: el hombre piensa, Dios ríe. Inspirándome en esta sentencia, me gusta imaginar que François Rabelais, decimos, el Renacimiento, contemporáneo al Quijote, gran novelista francés en lengua francesa y Quijote en lengua castellana, que François Rabelais oyó un día la risa de Dios y que así fue como nació la primera gran novela europea. Me complace pensar que el arte de la novela ha llegado al mundo como el eco de la risa de Dios. Genial. Bueno, nos vemos la próxima. Hasta la próxima.